De regreso en directo desde el Clinical Gastroenterology and Hepatology Update 2025 y tenemos con nosotros al gastroenterólogo doctor Juan Márquez Lespierre. Gracias por acompañarnos nuevamente en BeHealth. Bueno, un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad de nuevamente dirigirme a su público. Y en esta ocasión es un tema de gran relevancia y estamos hablando de lo que son las enfermedades inflamatorias del intestino, específicamente cronicolitis, ¿verdad? Que son las Claro. dos más conocidas. Y cómo la práctica en el médico primario, qué síntomas debe estar vigilante para poder entonces referir. Temprano, claro. Ujú. Mire, la enfermedad inflamatoria del intestino, una cosa que yo siempre trato de aclarar es que puede ocurrir a cualquier edad, ¿verdad? Que hay una noción de que solamente da en un grupo de pacientes. No, en cualquier edad se puede diagnosticar, desde un niño pequeño a duras penas sus primeros años de vida, a una persona adulta mayor ya entrando en sus 60, 70 o inclusive 80 años. O sea que en cualquier momento hay que tener la suspicacia de que esto es una condición que podría estar en el diagnóstico diferencial. ¿Qué cositas el médico primario va a estar atento para, ¿verdad? De entrar de lleno que esto es una posibilidad? Primeramente, las diarreas crónicas, que eso quiere decir que un paciente que venga a su clínica y diga que por más de 3 meses está teniendo varias evacuaciones al día, mayormente líquidas, en asociación a eso, que tenga pérdida de peso, que tenga sangrado, que tenga dolor abdominal, que no pueda comer. Son cosas que ya debería uno pensar que el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria del intestino, ya sea Crohn's o colitis ulcerosa, debería, ¿verdad?, estar en la mente y hacer pruebas para dirigirse a ese diagnóstico. O sea que por ahí empezamos, esos síntomas y esas Esos señales. síntomas clásicos que realmente no son muy específicos de la condición, pero si usted lo viene a ver, indica que hay algo más allá de algo agudo que pueda ser, por ejemplo, si le cayó mal una comida y le dio, ¿verdad?, un desorden digestivo o cogió una infección, que eso es algo que dura a duras penas una semana, incluso un poquito más. O IBS. O IBS, ¿verdad?, que es algo que cada vez diagnosticamos más. Cuando el paciente dice que esto es constante, corrido por mucho tiempo y hablando aquí de más de 3 meses, pues uno tiene que pensar que las enfermedades inflamatorias del intestino están en ese diagnóstico. Hay veces que puede haber, aunque ahora yo creo que es menos, ¿verdad? El diagnóstico erróneo. Claro. Que personas muchas veces años tardan en llegar a un gastroenterólogo porque no se les da. Sí, exactamente. Muchas veces nosotros recibimos pacientes que cuando les hacemos un historial nos dicen que llevan 2, 3 años con esta sintomatología y se ha tratado con antibióticos o hospitalizaciones, ¿verdad?, continuas y, ¿verdad?, y eso nos llama un poquito la atención porque es algo que deberíamos evitar. Claro. Y eso, por eso es que nosotros queremos hacer este tipo de conferencia al médico primario, porque ellos son los primera línea en esta batalla que tenemos contra este tipo de condición, porque son los que mayormente lo identifican identifican estos síntomas de alarma para hacer un referido temprano. Así que, como usted dice, hay pacientes que llevan años con este tipo de condición y desgraciadamente no tienen un diagnóstico, y esos tipos de pacientes que llevan años con la condición pobremente tratados o no tratados para su condición son los que desgraciadamente terminan con cirugías que a lo mejor se pudieron haber evitado, hospitalizaciones prolongadas y la calidad de vida se altera por completo. Completamente. Ahora, en términos de pruebas iniciales, pruebas clínicas, ¿cuáles son las que debería estar pendiente ese médico primario? El médico primario, ¿verdad?, cuando un paciente llega con una sintomatología, debería primeramente mandarle pruebas discretas. Las pruebas discretas son sumamente esenciales. Uno, que nos va a dejar saber si hay una infección o no. Si, en adición a eso, laboratorio sencillo, un CBC para ver si tiene anemia, y si tiene anemia, ver si tiene una deficiencia de hierro, deficiencia o, ¿verdad?, una malnutrición que vemos con deficiencia de vitaminas, entre otras cosas. Laboratorio sencillo. Y si aún lo está sospechando, una imagen, un CT scan sencillo puede indicar que hay una inflamación en diferentes áreas. Claro, nosotros vamos a preferir un tipo de imagen en particular, pero cualquier imagen nos va a ayudar. Así que lo más importante es que si el médico primario lo identifica, laboratorio discreta de sangre, y lo otro que no mencioné, pruebas inflamatorias, que quiere decir si en el sistema hay una respuesta inflamatoria inadecuada. Como el set rate. Como el set rate o el CRP, y ahora mismo, hace unos años se aprobó lo que llamamos la calciprotectina fecal, que nos ayuda mucho porque cuando está elevado significa que hay algo inflamatorio dentro del intestino. ¿Y eso es una prueba que se hace regularmente? Es una prueba regularmente, una prueba discreta. Aquí en Puerto Rico la hacen y nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque cuando está sumamente elevado,
ya sabemos que esto es algo más relacionado con enfermedad inflamatoria del intestino. Sabemos que, bueno, por escasez que tenemos de especialistas en Puerto Rico, médicos en general, ¿verdad? Es posible que el médico primario tenga que comenzar el tratamiento en lo que llega a un gastroenterólogo el paciente. ¿Qué debe tomar en cuenta en términos de tratamiento? Pues mira, cuando un paciente llega con un cuadro de diarreas crónicas, con sangrado y desórdenes en sus laboratorios, mi recomendación es que lo empiecen antibióticos, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque no sabemos si hay una infección que está haciendo un co-culpable en este tipo de condición y de un proceso, ¿verdad?, que lo puede estar agravando. Así que lo empiecen antibióticos y lo refiera con urgencia a un gastroenterólogo para hacerle una colonoscopia lo antes posible. Okay. En el caso de que ya tenga el diagnóstico, el médico primario lo reciba, pues entonces puede continuar el tratamiento que anteriormente fue recomendado por el gastroenterólogo. En el caso de colitis ulcerativa, hay un medicamento sumamente viejísimo que es la mesalamina o la 5-asa, que se consigue en cualquier tipo de farmacia, que lo pueden nuevamente volver a empezar. Ahora, cuando son pacientes que ya tienen un tratamiento biológico complejo, pues lo tiene que referir a un gastroenterólogo porque hay que comenzarlo. Y lo otro bien importante, que si el médico ve que el paciente presenta fiebre, dolor de barriga con rebound o guarding, que son síntomas peritoneales, un sangrado no controlado, tiene que enviarlo a una sala de emergencia porque posiblemente requiera una admisión. Y una vez, por lo menos se toma esa precaución de entrada. Claro. Y ya después entonces se refiere. Exacto. El médico primario lo puede tratar de diferentes formas y maneras. Siempre el referido debería ser parte de ese tratamiento, pero ¿verdad? Es importante saber que hay síntomas que requieren una hospitalización y muchas veces pues en el mismo hospital le podemos dar ese workup necesario para llegar al diagnóstico. Mencionó la colonoscopía. Hay personas mayores que tal vez se resisten porque tienen miedo, porque se les ha dicho que es un riesgo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es necesaria una colonoscopia independientemente de la edad? Mira, si hablamos de discernimiento de cáncer de colon, la recomendación es que a partir de los 45 años se la tiene que hacer todo el mundo, ¿verdad? Independientemente de la edad. Ahora, este tipo de condición requiere una colonoscopia temprana, así que estamos hablando de que no importa la edad, se le tiene que hacer una evaluación, ¿verdad? Ya sea en una oficina médica o un hospital. La colonoscopia muchas veces desgraciadamente tiene un misconception en el sentido de que la gente hay mitos y cosas que no son ciertas, ¿verdad? La colonoscopia es un procedimiento sumamente sencillo, con muy poco riesgo, que se hace en una oficina médica, que se hace cuando el paciente está completamente sedado, que no siente absolutamente nada y es corto, 15, 20 minutos, ya termina el procedimiento. Y, ¿verdad? Lo puede poner en agenda en cualquier momento. O sea que sí, sería algo que sería recomendable si hay unos síntomas que indican que podría haber colitis o Crohn. Siempre es importante porque en adición a lo que hablamos, la colonoscopia es lo único que me va a dejar ver o visualizar el intestino por dentro. Claro. Y eso es importante porque en el momento del tratamiento, si un paciente presenta con una mucosa completamente inflamada, por ejemplo con estrecheces, con sangrado espontáneo, va a requerir un tratamiento mucho más agresivo que un paciente que sus paredes intestinales solamente tienen un poco de inflamación. Gracias, doctor Másquez Lespierre, por todos esos conocimientos y nosotros regresamos en directo en breve acá desde el Sheraton del Convention Center. Ya volvemos.
De regreso desde el Sheraton Centro de Convenciones en esta jornada educativa, estamos trabajando con lo que es la educación a los médicos primarios en las condiciones gastroenterológicas más importantes. Y entre ellas, pues tenemos en este caso el manejo del reflujo gastroesofágico en la práctica primaria y tenemos con nosotros a la doctora Carla Amaral. Ella es gastroenteróloga y es attending physician en el programa de entrenamiento de gastroenterología en el Hospital de Veteranos. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por la invitación. Estábamos comentando aquí fuera del aire, ¿verdad? Yo soy paciente de reflujo, que es bien común en Puerto Rico. De hecho, el reflujo es una de las condiciones más comunes que nosotros tratamos en nuestras clínicas y también viene a ser una de las condiciones más comunes que los médicos primarios también tratan en sus clínicas y es una de las causas o una de las condiciones por las cuales nosotros recibimos referidos. ¿Qué debe estar pendiente o qué debe el médico primario en esa oficina en términos de síntomas para poder determinar, mira, esto puede ser un reflujo? Mira, eso es bien importante porque hay veces que los pacientes no saben explicarse muy bien y a veces piensan que todos los síntomas que ellos tienen es reflujo y tú a veces le preguntas al paciente, ¿y por qué vienes aquí? ¿Qué te trae hasta aquí? Es que tengo reflujo y cuando indagas un poquito más en los síntomas que tiene el paciente, no es reflujo, a veces estamos bregando con otras cosas. Los síntomas ¿Qué es lo que más se puede confundir con el reflujo? Realmente el problema de esto es, los síntomas más comunes de reflujo es lo que le llaman el heartburn, ¿verdad? Claro. Ese calentón, La hervedera. La hervedera y la regurgitación, que ellos sienten literalmente que están, que ese contenido gástrico Ese está ácido está regresando. subiendo, claro. Y eso a veces da mucha náusea. Pero lo más importante aquí, Lili, es que otras condiciones que pueden ser complejas, ¿verdad? Y que inclusive pueden tener complicaciones serias a largo plazo, pueden confundirse con reflujo. O el reflujo puede ser el síntoma que nos diga a nosotros que algo más está pasando. Está pasando. ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas? Pues mira, siempre yo le digo a los pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos una población diabética bien grande en Puerto Rico y estos pacientes diabéticos a veces tienen vaciados gástricos bien lentos. Y eso se llama una condición que se conoce como gastropáresis, ¿verdad? Y gastropáresis es una condición donde el vaciado gástrico es lento. Y esos pacientes usualmente van a presentar con reflujo. A lo mejor están teniendo reflujo, pero su problema inicial es gastropáresis, que es más grave que un simple reflujo. Y es bien difícil de tratar. De hecho, hay veces que hay pacientes que podemos referir hasta centros especializados, ¿verdad? Que traten problemas de motilidad. Eso es solo un ejemplo, pero nosotros podemos tener algo tan común como lo estamos viendo en las clínicas, que se llama, hay una condición que se conoce como esofagitis eosinofílica. Usualmente los pacientes pueden tener problemas para tragar y el complaint más común es disfagia, ¿verdad? Que es dificultad al tragar. Pero también tú puedes tener pacientes que puedan tener coexistir, ¿verdad? Con reflujo. ¿Cuándo puede saber un médico primario qué le puede indicar que esto es más que un reflujo, que podría ser una condición más grave y buscar otras pruebas? Mira, muy buena pregunta. Realmente nosotros tenemos síntomas de alarma. Disfagia es uno de ellos, ¿verdad? Porque sabemos que el reflujo crónico puede desencadenar algo que se llama Barrett o esófago de Barrett, que ya es una condición premaligna donde tenemos que empieza a migrar mucosa gástrica hacia el esófago y entonces puedes tener cambios de metaplasia intestinal y eventualmente Barrett es un precursor de adenocarcinoma de esófago. Así que pacientes con disfagia, pérdida de peso, sangrado gastrointestinal, esos son síntomas que nosotros llamamos síntomas de alarma y verdad que el médico primario debe considerar para referir un paciente al gastroenterólogo. Como estaba conversando, ¿verdad?, anteriormente con el doctor Márquez, muchas veces les toma mucho tiempo para llegar a un gastro, para llegar a un especialista, por la escasez de especialistas que tenemos. ¿Cómo debe empezar entonces en un caso de reflujo, el tratamiento, un médico primario? Muy buena pregunta también y en términos del diagnóstico, después eso es quizá un poquito más complicado para nosotros, pero el first line therapy o la primera línea de terapia que tenemos son los proton pump inhibitors o los inhibidores de la bomba de protones. Ahí tenemos el Prilosec o el omeprazol, todos los que terminan en sol, ¿verdad? El omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol.
etcétera. El gran problema de esto es que a veces los pacientes se automedican en la casa. Sí, especialmente en este país, Se que todo el mundo es automedican, médico y entonces, naturópata y eso es meteorólogo. así. Y cuando ya llegan a nuestra clínica han probado todos los medicamentos. El medicamentos. problema de eso es que lo están usando a veces incorrectamente. Ok, pero si es un caso leve de reflujo, ¿podría tratarlo el médico primario o cuándo es que hay que referir a un especialista? Sí, mira, es correcto. El médico primario pudiera tratar un caso leve de reflujo. Ahora, yo siempre les recomiendo que si el paciente tiene más de 50 años de edad, la recomendación siempre es mirarlo. Usted puede empezarlo a tratar, Ok. ¿verdad? Pero todo paciente con síntomas gastrointestinales del tracto alto y que tenga mayor de 50 años debe tener una endoscopía. La endoscopía, esa era mi próxima pregunta. ¿Qué determina, qué puede determinar la endoscopía en términos del reflujo y hasta qué edad es recomendable? Pues mira, la endoscopía primeramente es un estudio bien sencillo. Yo creo que el mayor riesgo de los pacientes cuando le vamos a hacer algún tipo de estudio endoscópico, el mayor problema que tenemos es la sedación, que ahí viene el cuestionamiento de hasta qué edad. Pues la realidad, si el paciente está fit, ¿verdad? En términos de que puede tolerar Sí, tiene una buena condición sedación física. moderada, pues podemos hacerle el estudio. Es un estudio relativamente sencillo que nos da mucha información y también puede ser terapéutico, inclusive podemos tomar biopsias, etcétera. Así que la endoscopía es bien importante y juega un papel bien importante en reflujo, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una esofagitis erosiva severa, ya eso es diagnóstico de reflujo y podemos entonces pasar al tratamiento. Al tratamiento. Obviamente, pues mientras está tratando el médico primario y también el gastroenterólogo el reflujo, los cambios de vida de estilo de vida son determinantes en términos Eso de es correcto. Y de yo creo que esa es pronóstico. la peor receta que nosotros le podemos dar a los pacientes. Peor receta. La peor receta, la más difícil, porque No. es fácil tomarse una pastilla. Pero Claro. cuando tú le dices al paciente tienes que bajar de peso, que es uno de los determinantes, ¿verdad? Y uno de los cambios en estilo de vida más importantes en un paciente, no puedes comer tarde. Y entonces ahí viene la problemática a veces de tu estilo de vida, que llegó tarde del trabajo, no almorcé, entonces me quiero comer el almuerzo y la comida a la vez A la antes de vez. acostarme. No puedes comer y acostarte a dormir, debes dormir con la Sí, cabeza elevado. levantada, etcétera. Así que ciertamente, y obviamente evitar aquellas cosas que has identificado que te pueden dar reflujo. Que puede ser distinto para cada persona. Puede ser distinto para cada persona y los estudios son bien controversiales en cuanto a eso, pero cosas que usualmente se caracterizan es lo que es el chocolate, la menta, el café, las comidas o las frutas que son acídicas, el alto contenido de grasa, etcétera, pues son cosas que debemos evitar. Por último, ¿qué debe saber un médico primario de ser necesario enviar a alguien en emergencia? O sea, ¿cuándo? Por un reflujo. Para mí, síntomas de alarma es lo más importante. Aquel paciente que tiene reflujo y está bajando de peso, aquel paciente que supuestamente tiene reflujo y tiene disfagia o dificultad al tragar, o aquel paciente que está teniendo sangrado gastrointestinal o excretas negras, etcétera, esos son síntomas de alarma que deben alertar al médico primario a buscar una opinión as soon as possible. Sabemos que en Claro. este país es un poco difícil, Sí. pero en estos casos es importante tomar el teléfono en la mano y no simplemente enviar el paciente a la oficina de X gastroenterólogo, sino si usted conoce a algún colega que pueda ver a ese Seguro, paciente, apoyarlo. porque ese paciente pues entonces puede tener algo más que reflujo. Muchísimas gracias, doctora Amaral. Muchas gracias por la Esperamos invitación. Que disfrute el resto de la conferencia. Muchas Y creo gracias. que tiene ponencia también Sí, ahora. también. Ahora. Y ustedes no se retiren, regresamos en breve.
Bueno, finalizamos este recorrido por temas esenciales para el médico primario, desde el reflujo gastroesofágico y la diarrea crónica hasta las enfermedades inflamatorias del intestino y el hígado graso. La conclusión es clara, el rol del médico primario es vital para el diagnóstico temprano, el seguimiento y la prevención de complicaciones. Queremos agradecer a nuestros distinguidos invitados, la doctora Carla Amaral, el doctor Juan Márquez Lespier, la doctora Verushka Ballester y el doctor Federico Rodríguez, y por supuesto a AbbVie por hacer posible esta cobertura de gran relevancia para la salud de Puerto Rico. Y agradecemos también a todos ustedes por conectarse a esta transmisión educativa, y no olviden seguir BeHealth Med para actualizarse como profesionales del área de la salud, y a BeHealth PR para educarse y encontrar respuestas a las preguntas más comunes sobre sus condiciones. Hasta la próxima.